Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El gobierno o califato de Omar, al que vamos a dedicar nuestro espacio de hoy, fue uno de los más exitosos de la historia del Islam. Los musulmanes liberaron a varios pueblos y territorios de los imperios persa y bizantino, llegando a extenderse los territorios administrados por el Jalifa Omar desde el este de Libia hasta el actual Pakistán y desde el Cáucaso al norte hasta las cataratas del Nilo al sur. Entre las zonas que se abrieron y los pueblos que se acogieron durante el gobierno de Omar se encuentran Siria, Palestina, Persia, Irak. Gentes y territorios, todos ellos que fueron fundamentales en la historia posterior del Islam como civilización y que lo son hasta hoy, donde florecieron las ciencias, tanto religiosas como de todos los ámbitos, la literatura, el arte. Territorios y pueblos que gracias al Islam cambiaron para siempre y contribuyeron a su vez a cambiar el mundo también para siempre. Sin embargo, a pesar de ello, no fue la expansión territorial el sector en el que Omar ha aportado más al Islam durante su califato. Es su ejemplo de conciencia y honestidad en la gestión pública lo que nos ha dejado hasta nuestros días. Por ejemplo, cuando los musulmanes entraron en la ciudad de Jerusalén, el Jalifa Omar quiso visitar la ciudad, al tratarse de la tercera ciudad más sagrada para los musulmanes después de la Meca y Medina. No llevó un gran séquito como los reyes y emperadores de la época, sino que solo fue acompañado de un esclavo y un solo camello. Tenía un acuerdo con el esclavo de que cada día usaría uno de los dos el camello. Cuando llegaron a Jerusalén, era justamente el día en que le tocaba al esclavo montar. Al acercarse a la entrada de la ciudad, el esclavo se bajó y le propuso a Omar que entrase a la ciudad montado en el animal, a lo que Omar se negó, queriendo hacer honor al acuerdo entre ambos hasta sus últimas consecuencias. Así pues, Omar entró a pie en Jerusalén, mientras su esclavo entraba montado. Mucho se podría reflexionar sobre este episodio. En estos tiempos donde incluso un simple jefe de una sección en una empresa, un propietario de una tierra, trata a sus empleados con injustificada superioridad, resulta impensable que todo un jalifa que gobierna millones de kilómetros cuadrados y manda ejércitos de miles de soldados, fuese a pie mientras su esclavo montaba. Desde luego, era otra humildad, otros valores, en otros tiempos en los que vivían otro tipo de hombres. En otra ocasión, Omar se retrasó un viernes en llegar al sermón o jutba que debía pronunciar ante los fieles en la mezquita del profeta. Al llegar lo hizo apresurado, vistiendo una capa con muchos remiendos, bajo la cual llevaba una túnica todavía húmeda. Al subir al mimbar se disculpó ante los fieles diciendo: «Me retuvo esta camisa pues debía guardar a que se secara, ya que no poseo otra». Sin embargo, no solo en cuanto a la humildad nos aporta ejemplos Omar, sino que su principal característica fue siempre el celo en evitar cualquier tipo de opresión al pueblo desde su cargo de gobernante. Cierta vez, Omar se disponía a dar una jutba o sermón del viernes y cuando llegó a la parte introductoria en la que se dice «escuchad y obedeced», Salmán al-Farisi, otro afamado compañero del mensajero, la paz sea con él, alzó su voz y dijo: «No te escucharemos ni obedeceremos hasta que nos expliques por qué te has otorgado una pieza de tela mayor que la que hemos recibido los demás». Se refería a un botín de guerra que se había repartido entre los ciudadanos de Medina y que consistía en piezas de tela. Omar llevaba una capa larga, la cual necesitaba más tela que la otorgada a partes iguales. Omar respondió haciendo hablar a su hijo Abdullah, Dios esté complacido con él, quien explicó que le había dado su parte de la tela a su padre con la intención de que pudiera hacerse una capa que le cubriera completamente, ya que Omar tenía una altura superior a la media. Una vez aclarado el punto, Salmán le dijo: «Puedes continuar». Este es un ejemplo de la conciencia ciudadana que tenían los compañeros del profeta, quienes habían vivido años a su lado y habían aprendido de él que nadie, por muy jalifa, gobernante o jefe de Estado que fuera, tenía más derecho que los demás. ¿Se puede decir esto de nuestras sociedades de hoy en día, incluso de las más democráticas? Otra muestra de esta línea de gobierno fue cuando Omar le pidió al Abbas, tío del mensajero de Dios: «Escuché decir al enviado de Dios antes de su muerte
que deseaba ampliar la mezquita, y por cierto que tu casa está próxima a ella. Entréganos tu casa y con ella ampliaremos la mezquita. A cambio te daremos otra más amplia. Al-Abbas contestó, no lo haré. Entonces la expropiaré, dijo Omar. Al-Abbas le respondió, no tienes ese derecho. Nombra a alguien que arbitre entre nosotros con la verdad. Omar dijo, ¿a quién eliges? Respondió Al-Abbas, a Hudayfa ibn al-Yaman, quien era conocido entre los compañeros. Ambos se dirigieron hacia Hudayfa y relataron la discrepancia que existía entre ambos. Después de escuchar atentamente sus alegatos, dijo, escuché que el profeta David quiso ampliar la mezquita de Jerusalén, encontrando cerca de ella una casa que pertenecía a un huérfano. Al solicitársela, éste se negó, así que David decidió tomarla por la fuerza. Entonces Dios le reveló, ciertamente la casa más distanciada de la injusticia debe ser la casa de Dios. David devolvió la casa a su dueño. Dirigió a Al-Abbas su mirada hacia Omar y le dijo, ¿todavía quieres tomar mi casa por la fuerza? Dijo Omar, no. A lo que contestó Al-Abbas, entonces te daré mi casa para que amplíes la mezquita del mensajero de Dios. En otra ocasión, cuando las riquezas comenzaron a circular por los territorios musulmanes debido a la expansión y, en consecuencia, las dotes que las familias pedían se volvieron muy altas, Omar trató en una jutba o sermón de limitar por ley la cantidad máxima que se pudiera exigir como dote. Una mujer se alzó y recitó una ley del Sagrado Corán en la cual Dios manifiesta que las mujeres pueden solicitar como dote lo que deseen. Omar le dio la razón. Dijo, esa mujer acierta, y Omar estaba equivocado. Todos saben más que Omar. A pesar de esto, nadie está exento del odio. Omar no terminó su gobierno al fallecer en su casa por causas naturales, sino que Dios quiso que partiera de esta vida como un mártir. Una mañana, mientras rezaba la oración del amanecer o Fajr, un sirviente persa de otro compañero, resentido por la victoria de los musulmanes sobre Cosroes, el emperador de los persas, apuñaló a Omar varias veces con un cuchillo envenenado. Omar no murió de inmediato y no mandó a justiciar a su agresor. Se reunió con su hijo Abdullah y le dio instrucciones precisas sobre cómo debía elegirse su sucesor. Incluso en su muerte, Omar nos ofrece una lección. Se ocupó primero de los asuntos de Estado, como la sucesión, es decir, de un asunto de importancia común, que de cualquier otra cosa, incluido el esclarecimiento de los hechos o el castigo del culpable. No mucho después del ataque murió, a los 63 años, la misma edad de su antecesor Abu Bakr, y que el propio profeta Muhammad, la paz sea con él. En el próximo capítulo hablaremos de otro gran hombre de la historia del Islam. No se lo pierdan y no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Faro Televisión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.